Conocido anteayer, cuando se supo que había un feriado nacional que creo que la mayoría evaluamos como una locura, porque esto era un festejo en Capital Federal, que qué teníamos que ver en el interior. Bueno, el tema es que 10, hasta donde supe ayer, 10 provincias, 10, sí, bien digo, 10 provincias decidieron no acatarlo. Dos fuera del oficialismo y 8 afines al oficialismo. Después me llegó un material muy interesante del doctor Ricardo Terrile, constitucionalista él, entre otras cosas, diciendo o dando o argumentando por qué no podían las provincias escindirse y determinar o dictar su propio, bueno, su propia reacción ante lo que había hecho el Ejecutivo Nacional, más allá de si les gustaba o no les gustaba lo que se hubo decidido. Doctor Terrile, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bien, bueno, nos cuenta un poco cómo es esto. A ver, los decretos de necesidad y urgencia que están contemplados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, es en realidad un instituto, una figura que a mí particularmente no me gusta. Yo creo que sinceramente revierte, contradice al sistema parlamentario y fundamentalmente a la República, porque le otorga nada menos que al Poder Ejecutivo una facultad extraordinaria, una facultad que en realidad es frente a una urgencia que distintos gobiernos, estoy hablando de Menem, estoy hablando de la Rúa, estoy hablando incluso de Alfonsín, que con el decreto del Plan Austral sacó un decreto de necesidad y urgencia, pero que en la reforma de 1994, en vez de acatar, en vez de alguna manera demorar o en cierta manera desplazar a esta figura de los decretos de necesidad y urgencia, que en realidad saltan a la competencia del Congreso, bueno, le da una herramienta al Poder Ejecutivo donde tiene ese decreto que llamamos DNU, la naturaleza de ley federal. Lamentablemente ayer hubo, por parte de algunas provincias, en cierta manera haciéndose eco de una sensación que vos expusiste recién, que es, no estábamos evidentemente las provincias contestes con la idea de un feriado nacional, porque a decir verdad, el ómnibus pasaba por la avenida 9 de Julio, Claro. recorría la ciudad autónoma de Buenos Aires, y los santafesinos, los sanjuaninos, los neuquinos, los jujeños, lo mirábamos por televisión. ¿A qué tener un feriado nacional cuando vamos a tener de feriado el viernes 23, vamos a tener de feriado el viernes 30? Pero perdón, Es una locura. perdón, doctor. Si hay algo, Perdón, si hay doctor. algo, sí. Y con una salvedad, el domingo todos estuvimos en algún momento en las calles festejando. Por supuesto, pero evidentemente eso, de alguna manera, también nos focalizaba en que ese testimonio maravilloso de la selección nacional, que nos habían demostrado a los argentinos, que no había grieta en la selección nacional, que había sido la consecuencia de un proceso mancomunado, colectivo, bien dirigido, ensayado, armado sobre la base de 3 o 4 años de un ejercicio permanente en pos de haber ganado la Copa de América y luego ahora con esta trascendencia que tenía la Copa Mundial. Y al parecer este feriado no encajaba dentro de esa experiencia y esa enseñanza que implicaba la selección nacional, porque improvisó un feriado nacional absolutamente arbitrario que implicó, si de alguna manera justificó, entre comillas, el hecho de que distintas provincias hayan en definitiva ensayado otro decreto, porque no fue una ley de la legislatura, sino otro decreto de cada uno de los gobernadores no adhiriendo. Ahora bien, hay un artículo, yo no quiero ser acá evidentemente un léxico de la norma, pero hay un artículo que es el artículo 31 de la Constitución Nacional
que determina la supremacía de la Constitución y establece un orden. Está la Constitución, están los tratados internacionales o documentos de derechos humanos y están las leyes federales. Las leyes federales se anteponen a la Constitución de las provincias, a la legislación de las provincias, a las ordenanzas municipales. Es decir, que una ordenanza municipal, una ley provincial, una constitución provincial, por ejemplo, no podría contradecir a una ley federal. No puede contradecir, por ejemplo, estableciendo que no hay derecho de intimidad cuando la Constitución lo marca en el artículo 19, por ejemplo. Entonces, en la provincia de Santa Fe, el gobernador Perotti dice: no voy a adherir. No puede, lamentablemente no puede. Y lo que es pavoroso es que la Corte Suprema de nuestra provincia se haya de alguna manera convalidado ese decreto provincial que es violatorio de la Constitución Nacional. Entonces hemos señalado precisamente a distintas instituciones que pidieron nuestro asesoramiento que no correspondía, que ese decreto provincial no podía contradecir, por más que no nos gustara, un decreto nacional por ese texto, por ese marco que hago referencia, que es el artículo 31. Bueno, estamos una vez más con una desprolijidad creciente y realmente seguimos. La pregunta es, ¿y qué le puede pasar? ¿Penaliza la propia Constitución esta, digamos, desobediencia? Bueno, va a generar en algunos aspectos algunas cuestiones controvertidas. Imaginemos, si yo, como consecuencia del decreto nacional, no voy a una audiencia y porque esa provincia adhirió, se celebra la audiencia, bueno, yo voy a poder cuestionar en consecuencia que se haya celebrado porque me amparo en un marco de supremacía constitucional. Eso reproducido y multiplicado por cada una de las 10 provincias va a generar evidentemente, presumiblemente, conflictos de interpretación. No hay otra penalización en definitiva. Claro. No existe. Pero habla de un desorden y también de una anarquía que vamos viendo cómo crecientemente, a medida que nos vamos acercando al año electoral, los partidos políticos, las organizaciones, las instituciones entran en un debate permanente que los ciudadanos estamos definitivamente agotados, cansados. No merecemos esto. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que, como muchos medios empujaron a que no fuese recibida la selección por el presidente de la República, ¿usted cree que ese hecho hace una república? No, por supuesto que no, porque había herramientas. Yo no quiero volver de nuevo. No, pero ¿sabe por qué pregunto esto? Yo creo que coincido con lo que usted va a decir. Yo hablo, no importa si el presidente era Fernández, Macri, Milei, Alfonsín, el que fuere. El que fuere. Digo, una república no tiene un ordenamiento, un estatus de ceremonial y protocolo. La república es como marco de requisito, cuando nosotros decimos ¿qué es una república? Bueno, es periodicidad en las funciones, no hay cargos vitalicios, tenemos senadores y diputados que son vitalicios. Y entonces eso es una locura, no es parte de la república. Claro. ¿Qué significa ser república? Bueno, periodicidad en las funciones, principio de igualdad, la igualdad de los iguales en iguales circunstancias. La división de poderes es parte de la república. Si no hay división de poderes, no hay república. Rendición de cuentas, control de los poderes hacia los otros poderes. Eso es lo que hace básicamente una república. Ahora, si en definitiva Macron, imaginemos la figura de Macron en Francia consolando a los franceses, el presidente de la República podía haber válidamente
puesto a disposición esa Casa Rosada y haberse ido a lo mejor al ámbito interno de la Casa Rosada, porque en definitiva la fiesta era de los jugadores. Sí. Alberto Fernández no jugó ese partido, pero podía haber sido de esa manera. Sí. Hay tanta desintegración y tanta grieta, claro, que nos ponemos nosotros, en definitiva los ciudadanos, como testigos de una situación que no nos gusta, no nos gusta. Eso es una cosa espantosa lo que nos está pasando. Y lamentablemente para quienes somos republicanos y creemos en la república y en el sistema representativo, vemos cómo aparecen, y esto es una cuestión ya política partidaria, aparecen los Milei tomando cuenta precisamente de todo ese asco a la grieta o a la casta, como la denomina él, y aparecen también en otras sociedades, como puede ser en Francia, en Italia, etcétera, los resultados de la extrema derecha, porque evidentemente son los políticos los que están haciendo posible toda esta situación que estamos padeciendo los ciudadanos. Así es. Doctor Terrile, muchísimas gracias, clarísimo como el agua, pero interesante. Gracias. Bueno, un abrazo del doctor Ricardo Terrile, que fue diputado nacional en la época del doctor Alfonsín, y bueno, poniendo claridad ante esto, ¿no? Que no solo esto último de última, no es menor, a mi criterio no es menor, pero bueno, estábamos hablando sobre este desmadre que hay cuando no hay lo que tuvo la selección. La selección tuvo una conducción con un equipo técnico, tuvo un juego de campo organizado, estructurado, analizado, todo lo que ustedes quieran. Tuvo un rumbo, tuvo un objetivo claro como el agua. Querían ganar, podían no hacerlo, pero querían ganar. Bueno, entonces todo eso le está faltando a la política argentina. Por supuesto, en mayor medida a quien gobierna, pero lo que estamos viendo de la oposición no va justamente en este camino que uno indica de estar por compartir ideas, por compartir proyectos, por sumarse desde miradas distintas pero coincidentes a una coalición. No estamos viendo eso. Estamos en una etapa en donde todavía todos están pensando cómo llegar y después ver. Aún otra plataforma no nos la están presentando.